Me dijeron que él encajaba mejor. Eso fue lo que más me atravesó. No fue el abandono, no fue el silencio, fue esa frase. Me llamo Gael y tengo 54 años. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo, solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy, por favor. Denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video, que lo disfruten. Pero esta historia no empezó ahí. Empezó mucho antes, cuando todavía creía que el esfuerzo era suficiente. Durante casi 3 décadas trabajé en la misma planta industrial a las afueras de Valdoria. Entré siendo un crío con botas prestadas y manos torpes. Fichaba a las 6 de la mañana. Salía cuando ya no quedaba luz. Con el tiempo me dieron un puesto intermedio. Nada brillante, nada que presumir. Pero pagaba facturas. Y eso era lo único que importaba. Mi mujer, Zaida, se marchó cuando nuestras hijas aún dormían con peluches. Iria tenía 10 años. Sira apenas 7. Zaida decía que la rutina la estaba asfixiando, que necesitaba algo más grande que una casa pequeña y un marido que olía a metal y aceite. Después de irse, su presencia se volvió intermitente. A veces aparecía con perfume caro, regalos exagerados y promesas infladas. Otras veces desaparecía durante meses, como si la maternidad fuese una suscripción que podía cancelar. Recuerdo una tarde en concreto. Iria tenía 14. Había ensayado durante semanas para una obra del colegio. Zaida aseguró que estaría en primera fila. Las niñas miraban la puerta cada vez que alguien entraba al auditorio. La función empezó. Terminó. La butaca siguió vacía. Sira lloraba con el maquillaje corrido. Iria fingía que no le importaba. Esa noche cenamos en silencio. Yo fui quien se quedó, quien firmaba autorizaciones, quien hacía trenzas torcidas a las 7 de la mañana. No era perfecto, me equivocaba, pero estaba. Crecí en una familia obrera, comida caliente, techo firme, poco más. Ningún viaje, ningún lujo, ningún colchón de seguridad. Decidí que mis hijas tendrían más opciones que yo. Trabajé turnos dobles. Reparé calderas de vecinos los fines de semana. Hice asesorías técnicas para pequeñas empresas que necesitaban a alguien con experiencia real. Hubo semanas de 70 horas, años enteros así. Mis manos se agrietaban en invierno. Mi espalda crujía por las noches. Valió la pena. Las matriculé en un colegio privado. Pagué clases particulares para preparar los exámenes de acceso a la universidad. Cubrí cada matrícula sin que ellas vieran la cifra completa. Iria se fue un semestre a estudiar a Valencia. Volvió hablando de museos y cafés que yo nunca había pisado. Sira quiso un coche para su primer trabajo. Firmé el cheque. Nuestra casa seguía siendo pequeña. Mi vieja furgoneta seguía arrancando a la tercera. Mis pantalones de trabajo tenían más remiendos que tela original. Pero ellas nunca sintieron carencia. Tenían estabilidad. Tenían oportunidades. Todo empezó a inclinarse cuando cruzaron los 20. Zaida reapareció con más frecuencia. Esta vez no estaba sola. Venía con su nuevo marido, Darío. Trajes impecables. Relojes que brillaban incluso en sombra. Un coche que parecía sacado de un anuncio. Darío hablaba con seguridad medida. Siempre tenía una tarjeta que entregar. Un contacto al que llamar. Consiguió que Iria hiciera prácticas en una empresa tecnológica que conocía. Tiene talento, decía. A Sira la conectó con una agencia local para que empezara en marketing digital. Es cuestión de rodearse bien, repetía. Al principio pensé que era positivo. Más puertas abiertas, más recursos, más apoyo. Pero algo empezó a desplazarse. Las llamadas se hicieron breves, los mensajes impersonales. Siempre estaban ocupadas. Eventos, reuniones, cenas en esa casa enorme de las afueras con jardín iluminado y piscina que no se usa en invierno pero se mantiene climatizada. Empezaron a comparar sin decirlo directamente. La casa de Darío tiene espacio para trabajar desde casa. Conoce a gente importante. Allí pasan cosas. Mi casa se volvió el lugar al que se va cuando no hay plan mejor. Un viernes propuse acampar como cuando eran pequeñas. Solo nosotros 3. El mismo lago, la misma tienda, la misma fogata. Cancelaron la mañana misma del viaje. Darío nos lleva a un evento, dijo Iria. ¿Un evento?
Colgué el teléfono y miré las mochilas ya preparadas junto a la puerta. Las desmonté una por una. Esa noche cené solo. No fue inmediato, fue progresivo, como una puerta que se cierra despacio hasta que apenas queda una rendija. En sus conversaciones aparecía más el nombre de Darío que el mío. Hablaban de su visión, de su ambición, de cómo veía el futuro. Yo escuchaba. Un domingo, sentados los cuatro en la mesa larga de esa casa que olía a madera nueva, Darío mencionó la palabra adopción con naturalidad calculada, como quien comenta una reforma. Sería un paso lógico, dijo. Formalizar lo que ya somos. Iria bajó la mirada. Sira jugueteaba con la copa. Zaida sonreía. No dijeron nada en ese momento, pero semanas después lo dijeron todo. Papá, con él todo es más fácil. Encaja mejor en la vida que estamos construyendo. Encaja mejor. No hubo gritos, no hubo reproches, solo esa claridad quirúrgica. Las dejé ir. Firmé lo que había que firmar. Las vi cruzar la puerta con maletas nuevas que yo no había comprado. El silencio que quedó en la casa era distinto, más limpio, más definitivo. Y fue entonces cuando algo dentro de mí también cambió, porque el esfuerzo lo había dado todo, pero el juego nunca fue solo esfuerzo. Sira me dijo que tenía un evento de networking. Lo había organizado Darío. La frase llegó limpia, sin rodeos, como si no pesara. Yo miré el calendario colgado torcido en la pared de la cocina. Ese día habíamos quedado para cenar. No lo mencionó. Tampoco preguntó si me parecía bien. Solo lo comunicó. Colgó rápido. El piso volvió a quedarse en silencio. Ese silencio que ya no sorprendía, pero seguía escociendo. Empecé a reconocerlo. El sonido exacto de quedarse fuera. Me repetí que eran adultas, que tomaban sus decisiones, que el mundo no giraba a mi ritmo. Pero la exclusión no necesita explicaciones para doler. Se instala sola. Después llegaron los comentarios sueltos. Caían como migas, aparentemente inocentes. Preguntas sobre a quién se parecían más. Bromas incómodas sobre rasgos físicos. Referencias vagas a genética. Nada frontal. Todo deslizado. Hasta que una noche sonó el teléfono. Era Iria. Su voz no tenía la firmeza habitual. Dudaba entre palabras. Respiraba como quien pisa terreno inestable. «¿Papá?», dijo. «¿Hay algo que nunca nos contaste?». La pregunta quedó flotando. Le pedí que siguiera. Habló despacio. Me contó que Zaida llevaba tiempo sembrando una idea, que antes de irse había tenido algo, que quizá más de una vez, que existía la posibilidad de que yo no fuera su padre biológico. El aire se volvió denso. Durante años había tragado desplantes, ausencias, mentiras pequeñas, pero aquello cruzaba otra frontera. Nunca dudé de ellas, ni un solo día. No por fe ciega, por certeza. Iria añadió algo más. Darío estaba presente en esas conversaciones. Hablaba con tono técnico, casi amable. Decía que, por razones fiscales y de planificación patrimonial, podía adoptarlas legalmente aunque ya fueran adultas, que así todo quedaría claro, ordenado, correcto, una nueva familia. Empezaron a usar palabras que no reconocía en su boca. Estructura moderna, cierre emocional, verdadero origen. Mientras hablaban, yo veía otras escenas. Zaida tenía un carácter volcánico. Si algo no salía como quería, el mundo entero debía enterarse. Recuerdo una mañana concreta. Iria tenía 5 años. Zaida le prometió llevarla a un espectáculo de marionetas, una de esas cosas que se graban para siempre. El día antes, una amiga la llamó. Viaje improvisado, fin de semana en la ciudad. El espectáculo se evaporó. Cuando intenté recordárselo, mencioné a Iria, su ilusión, su espera. La cocina estalló, gritos, acusaciones. Yo era el obstáculo, el freno, el peso muerto. Iria estaba allí, pequeña, inmóvil, mirando sin entender por qué el suelo temblaba. Ese era el patrón, promesa grande, estallido, restos. Otro recuerdo se impuso. Las niñas adolescentes. Zaida debía llevarlas a comprar ropa para el inicio de curso. Llegó 3 horas tarde. Olía a vino. El dinero no alcanzaba ni para la mitad de lo prometido. Sira preguntó en voz baja si aún podría comprarse los zapatos que quería. La respuesta fue un grito. Acusaciones de ingratitud.
Un discurso inflamado sobre sacrificios. El dinero voló sobre la mesa. La puerta se cerró de golpe. Al día siguiente las llevé yo. Siempre fue así. Ahora Darío lo envolvía todo en terciopelo. Trajes caros, sonrisas medidas, un barniz de estabilidad, pero debajo seguía latiendo la misma necesidad de control, solo que ahora tenía recursos. La confrontación llegó semanas después. Me pidieron vernos, las dos. Se sentaron en el sofá viejo, el que aún crujía al moverse. Iria habló. Sira mantenía la vista clavada en sus manos. Iria repitió la historia, aventuras, dudas, sospechas. Zaida convencida de que yo no era su padre biológico. Angustiada dijo, necesitaba arreglarlo. Sira levantó la cabeza, habló de Darío, de herencias, de seguridad financiera, de pasos prácticos. Es solo legal, papá. Iria asintió. No es algo personal. Las palabras cayeron con una precisión quirúrgica. Entonces llegó la frase. Darío encaja mejor en nuestras vidas ahora. No hubo discusión, no hubo negociación. Todo estaba ya decidido cuando cruzaron la puerta. Las escuché, asentí. Cada sí fue una distancia más. Firmé después. El bolígrafo pesaba más de lo normal. El papel no tembló. Las vi marcharse con una calma que no sabía que tenía. Cerré la puerta. No volví a abrirla. Esa noche entendí algo esencial. No me estaban dejando atrás por dudas biológicas. Me estaban sustituyendo. Y la sustitución no necesitaba pruebas, solo conveniencia. Ahí supe que, pasara lo que pasara después, nada volvería a ocupar el lugar que acababan de vaciar. Ni siquiera ellas. Mamá está más feliz, y a nosotras nos va mejor con su ayuda. Iria lo dijo sin levantar demasiado la voz, como si estuviera compartiendo un dato neutro. Sira asintió, despacio, casi con alivio. Yo permanecí sentado unos segundos más, mirándolas, dejando que las palabras terminaran de caer. Después me levanté. El archivador seguía en el mismo sitio de siempre, junto a la pared del pasillo. Cuando tiré del cajón, el metal se quejó como hacía años. Dentro estaba la carpeta gris, la que no se abre si no es necesario, la que guarda cosas que uno espera no volver a usar. La saqué. Durante el divorcio, Zaida había intentado deslizar la misma duda que ahora repetía. En aquel momento no por angustia, sino por ventaja. El juez exigió pruebas, 2, oficiales, selladas, definitivas. Extendí los documentos sobre la mesa baja del salón. El papel sonó seco al tocar la madera. Esto es de entonces, dije. Es legal, está verificado. Las hojas mostraban cifras, sellos, firmas. Nada emocional, nada interpretable. Iria cogió la primera, la leyó rápido. Demasiado rápido. La dejó donde estaba. Sira ni siquiera se inclinó hacia adelante. Mamá dice que esas pruebas ya no son fiables, comentó Iria. Ahora todo es más avanzado. Sira añadió algo más, con la mirada fija en el borde del sofá. Darío dijo que puede pagar nuevas si hace falta, aunque hizo una pausa mínima. También dijo que no ve el sentido. Iria retomó la frase sin mirarme. Al final importa quién da el paso, ¿no? Él lo está dando ahora. Ahí fue cuando lo vi. No era duda, no era confusión, era decisión. La verdad ya no tenía peso, solo lo tenía lo útil. Los papeles seguían sobre la mesa, intactos, como si no pertenecieran a la escena, como si fueran un objeto olvidado. Apreciamos todo lo que hiciste, continuó Iria, de verdad. Pero somos adultas, tenemos que pensar en nuestro futuro. Mamá y Darío nos ofrecen algo distinto. Distinto. Se movieron en el sofá, inquietas, esperando algo, un choque, una súplica, un intento. No llegó. Recogí los documentos. Los doblé con cuidado. Volvieron a su sobre. El cajón del archivador los recibió con el mismo crujido de siempre. Las acompañé hasta la puerta. Se fueron con un abrazo breve, medido. El salón quedó en silencio. No fue un silencio vacío, fue un silencio claro. Al día siguiente empecé a ordenar. Las llamadas fueron breves, precisas. Primero cancelé la transferencia mensual que aún enviaba a Sira. Después ajusté el pago adicional que cubría parte del alquiler de Iria en la ciudad. 2 gestiones, 2 confirmaciones. Luego llamé al seguro médico.
Pedí que eliminaran 2 nombres del plan familiar. La operadora no preguntó nada. Tampoco yo. El coche de Cira fue lo siguiente. El préstamo estaba a mi nombre también. Contacté con el banco. Hubo resistencia inicial, papeles, correos. Finalmente, quedó claro. Debían refinanciar o buscar otro aval. Las cuentas de ahorro seguían activas, pequeñas, pero constantes. Años de aportaciones silenciosas para un día complicado. Cerré ambas. El dinero volvió a una sola cuenta. Esa misma noche escribí un mensaje, copié y pegué. He recibido vuestra decisión. Habéis elegido vuestra familia y vuestro camino. A partir de ahora, cada parte se hará cargo de lo que le corresponde. Os deseo lo mejor. Lo envié. Después bloqueé los números. Pasaron semanas, luego meses. El silencio no se rompió. Yo seguí yendo a trabajar. Volvía a casa. Cocinaba para uno. La casa se fue vaciando de sonidos ajenos. Cada objeto tenía memoria, pero aprendí a no detenerme en ellos demasiado tiempo. Con el tiempo, desbloqueé los contactos. No hubo mensajes pendientes. Nada. Mientras yo me acostumbraba a una vida más estrecha y más limpia, algo empezó a resquebrajarse al otro lado. No lo supe de inmediato, pero el equilibrio que habían comprado empezó a mostrar grietas. Y cuando eso ocurrió, ya no era yo el que esperaba junto a la puerta. Al principio me llegó todo de forma lateral. Comentarios sueltos, silencios demasiado largos, ecos que no venían dirigidos a mí, pero acababan llegando. Darío no era tan sólido como parecía. Su empresa, esa de la que hablaba como si fuera indestructible, perdió un contrato clave. Uno grande, de los que sostienen todo lo demás. El golpe no salió en titulares, pero se notó donde importaba. Las conexiones que prometían abrirle puertas a Iria se evaporaron. La pasantía terminó en la fecha prevista, sin oferta, sin llamada posterior. Nada. La agencia donde trabajaba Cira perdió a su cliente principal. Primero redujeron horas, luego proyectos, después silencio administrativo. El futuro distinto empezó a desteñirse. Zaida y Darío también cambiaron. Ya no estaban siempre disponibles. Las cenas se espaciaron, los gestos se volvieron más cortos, y lo que realmente marcó la diferencia, el dinero dejó de fluir con la misma facilidad. Fue entonces cuando empezaron los mensajes. Pequeños, cuidadosos. Cira escribió primero. Hola, papá, solo pasaba a saludar. Espero que estés bien. Nada más. Una semana después, Iria dejó un mensaje de voz. Hola, soy yo. Estaba pensando en ti. Llámame si te apetece. No devolví ninguno. No había una conversación pendiente. Todo lo importante ya se había dicho cuando aún no lo necesitaban. Ahora sí. Pensé mucho en por qué aceptaron todo tan rápido, por qué no dudaron, por qué les resultó tan sencillo soltarme. Zaida siempre tuvo ese talento. Cuando se desbordaba emocionalmente, arrastraba a los demás con ella. Convertía versiones en verdades. Se colocaba en el centro del daño. Exageraba, señalaba, convencía. Creía merecer lo que quería. Y Darío, con su dinero y su fachada de estabilidad, era el complemento perfecto. Un escaparate brillante. Las niñas encajaban en esa imagen, completaban la escena. Yo era el fondo, lo previsible, lo que no se enseña. Darío no necesitaba ser un villano consciente. Bastaba con facilitar, presentar la adopción como un gesto noble, hablar de impuestos, herencias, seguridad, envolverlo todo en lógica. Subestimó algo, el coste real. Nunca calcularon lo que implicaba sustituirme del todo, no solo en palabras, en hechos. Antes de que todo se torciera no hubo remordimiento, ni una grieta. Los mensajes que llegaron después no pedían perdón, medían terreno, probaban temperatura. Hola, papá. Eso decía más que cualquier disculpa. Una semana atrás, un sábado por la mañana, el timbre sonó. No esperaba a nadie. Al abrir, las vi. Iria tenía los ojos hinchados, enrojecidos. Cira parecía más pequeña, más delgada, como si llevara días sosteniéndose a base de café y nervios. La vida les había pasado por encima sin avisar. Se quedaron quietas en el umbral, sin entrar, sin avanzar. «Papá», empezó Iria, «¿podemos hablar?» No respondí enseguida. Las miré.
Iria bajó la vista. Sira apretó los labios. El silencio hizo el trabajo que antes había hecho el dinero. Me hice a un lado. Pasaron, y mientras cerraba la puerta, entendí algo con una claridad que no había tenido antes. No las estaba recibiendo como padre. Las estaba recibiendo como alguien que ya había seguido adelante. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Sira se mordía el labio inferior. Lo hacía de la misma forma que cuando era niña y esperaba sentada en la sala del dentista, con los pies colgando sin tocar el suelo. Ese gesto no había cambiado. Todo lo demás, sí. Pasaron unos segundos incómodos antes de que hablara. «Está bien», dije al fin. «Entrad. Tenéis 10 minutos». Sira abrió un poco los ojos. Iria parpadeó, descolocada. Quizá esperaban la puerta cerrándose en seco. O una explosión, o lágrimas. En lugar de eso, me di la vuelta y caminé hacia adentro. Me siguieron. El salón era el mismo. El sofá viejo. La mesa baja. El lugar exacto donde me dijeron que Darío encajaba mejor. No les indiqué dónde sentarse. Yo permanecí de pie. Ellas se quedaron en medio de la habitación, rígidas, como alumnas esperando una decisión que ya está escrita. Iria habló primero. «¿Papá? Nos equivocamos». Sira asintió. Sus ojos brillaban demasiado. Iria tragó saliva. Fuimos muy ingenuas. Las palabras salieron atropelladas después. Zaida, su manera de hablar, cómo todo sonaba tan claro cuando ella lo decía. Darío, sus promesas envueltas en seguridad. Una vida distinta, más fácil, más brillante. Iria me miró buscando algo, una señal, un permiso. Quería creerlo, dijo. Quería pensar que podía empezar de cero. Sira tomó aire, como si le doliera hacerlo. Yo solo quería sentir que pertenecía a algo que funcionaba, añadió. Él parecía tenerlo todo resuelto. Mamá parecía completa. Las lágrimas empezaron a caer sin dramatismo, sin ruido, sin teatro. Se quedaron ahí, acumulándose. Hablaron de presiones, de discusiones constantes, de cómo Zaida había empezado a reprocharles cosas, de cómo Darío se había vuelto distante cuando el dinero dejó de cubrir los huecos. El futuro que les habían vendido se había desgastado rápido. Cuando terminaron, el silencio se estiró entre nosotros. Me miraron. Esperaban algo. Tomé aire despacio. Déjame comprobar que lo he entendido bien. Iria levantó la cabeza. Sira se tensó. La mujer que desapareció durante vuestra infancia os dijo que yo no era vuestro padre. Su marido, al que apenas conocíais, os ofreció adoptaros porque le venía bien en sus cuentas. Y vosotras, adultas, con estudios, con criterio, aceptasteis. No elevé la voz, no hizo falta. Las dos se encogieron como si hubiera bajado la temperatura de golpe. Querías un nuevo comienzo, continué mirando a Iria. ¿De qué exactamente? No respondió. Su boca tembló. No salió ningún sonido. Giré la cabeza hacia Sira. Querías formar parte de algo exitoso. ¿Esto no lo era? Sus hombros se sacudieron. Las lágrimas ya no intentaban esconderse. «Papá», empezó. «Cuando visteis documentos oficiales y los apartasteis, seguí. Cuando decidisteis que alguien encajaba mejor. Ahí ya hablasteis con claridad». Iria dio un paso adelante. «Por favor». La palabra cayó al suelo entre nosotros. «Lo siento», dije. «No borra decisiones». No hubo prisa en lo que vino después. «Elegisteis», añadí. «Elegisteis una historia, un relato cómodo. Elegisteis razones prácticas por encima de una vida entera compartida». Las dos lloraban ya abiertamente. El tiempo seguía corriendo. No miré el reloj. Me quedé quieto. La pausa se hizo larga. «Ahora», dije al fin, «decidme». Las miré a las dos. «¿Habéis venido a pedirme perdón? ¿O a pedirme que vuelva a sostener lo que otros dejaron caer?» Ninguna respondió de inmediato. Y en ese silencio quedó claro que la respuesta, por primera vez, no iba a ser fácil. Dejé que el silencio se asentara. Pesado. Espeso. Como polvo después de un derrumbe. Seguían de pie en el centro del salón. «Exactamente aquí», dije señalando alrededor. «En este mismo sitio tomasteis una decisión. No hubo dudas entonces. Me borrasteis como padre.
Ninguna, respondió. No hacía falta. Habéis venido ahora, continué, porque vuestra vida nueva se ha roto, porque el dinero de Darío ya no sostiene nada, porque vuestra madre ha vuelto a ser la de siempre. No aparecisteis cuando todo parecía fácil. Aparecisteis cuando la red se rompió, y recordasteis que antes había otra. Las miré de frente. Iria tenía la piel apagada, manchada. Sira ya no intentaba limpiar el rímel que se le escurría. No apartaron la mirada. Aquí está mi decisión. Di un paso hacia ellas. No subí la voz. No era necesario. Tenías razón, dije. Tirasteis algo. Tirasteis nuestra relación. Tirasteis mi confianza. Tirasteis cualquier obligación que pudiera quedarme como padre, porque aceptasteis la idea de que no lo era. El aire se volvió más frío. Cuando salisteis de esta casa aquella vez, dejasteis de ser mis hijas, para todos los efectos. Pasasteis a ser hijas de vuestra madre, hijastras de su marido, no mías. El llanto siguió, bajo, desordenado. Vuestros 10 minutos han terminado. No hay nada para vosotras aquí, ni tiempo, ni dinero, ni ayuda. Señalé la puerta. Volved con quienes elegisteis. Vivís con esa elección. No volváis a contactarme. Iria dio un paso atrás, como si no hubiera entendido bien. No puedes decir eso, susurró. Somos tus hijas. La miré sin dureza, pero sin margen. Eso lo dejasteis claro vosotras, respondí. Lo rechazasteis cuando os convenía. Me rechazasteis a mí. Sira temblaba. Iria abrió la boca, la cerró. Algo debió ver en mi cara porque no insistió. Le tomó el brazo a su hermana y la condujo hacia la salida. No las detuve. Las vi cruzar el camino hasta el coche de Sira, el mismo que yo había sostenido durante años. Arrancaron. Se fueron. Cerré la puerta. La casa quedó quieta. Un año después, el silencio sigue intacto. No ha habido llamadas, no mensajes, no intentos, nada. No sé qué hicieron después, no lo he buscado, no lo he preguntado. Pasé demasiados años eligiéndolas a ellas en cada decisión. Turnos extra, vacaciones aplazadas, compras pospuestas, noches largas arreglando tareas y proyectos de última hora. Cuando llegó el momento de elegir, ellas no dudaron. Persiguieron una fantasía. Me dejaron atrás como un mueble viejo que no encajaba con su nueva estética. Lo que dije aquel día no fue un arrebato. Fue poner palabras a algo que ya había ocurrido. Ellas se fueron mucho antes. Yo solo cerré la puerta. Ahora mi vida es sencilla. Me levanto antes de que amanezca. Café negro. La misma taza de siempre. Conduzco hasta la planta. Ficho. Trabajo. Vuelvo. Sigo usando los mismos vaqueros gastados. La casa sigue siendo pequeña. El suelo cruje al caminar y el porche aún espera esa capa de pintura que nunca llega. No me molesta. Aquí hay algo que antes no tenía. Silencio limpio. No suena el teléfono a medianoche. No hay mensajes pidiendo transferencias urgentes. No hay conversaciones en las que todo gira alrededor de una necesidad económica disfrazada de urgencia emocional. No hay cuentas de emergencia que rellenar. No hay esa pregunta constante martilleando la cabeza. ¿Estarán bien? Ese ciclo terminó. No fue una explosión. Fue un cierre. De Zaida y Darío no sé nada. Viven en otra ciudad. No compartimos calles ni conocidos. Imagino que ella sigue siendo la misma. Hay personas que no evolucionan, solo cambian de escenario. ¿Y Darío? Supongo que aprendió que no se compra una familia como se compra una empresa. Que asumir lo que otro construyó durante décadas no es cuestión de firmar papeles. No me corresponde averiguarlo. No hay un final espectacular en esta historia. No hay reencuentro bajo la lluvia. No hay abrazo tardío ni disculpa que lo reordene todo. Se fueron. Yo seguí. Y eso, al final, fue suficiente. Estoy bien. No porque no importe, sino porque aprendí que la lealtad no se negocia cuando conviene. Se demuestra cuando cuesta. Pasé más de 20 años eligiéndolas cada día. Ellas eligieron otra cosa cuando llegó su turno. No hubo error de cálculo, hubo prioridad. Lo que hice no fue castigo, fue coherencia. La puerta no se cerró con rabia, se cerró con claridad. Y desde entonces, la casa respira distinto. El aire es más ligero. No hay expectativas rotas flotando en cada rincón. Algunos dirán que es frío, otros dirán que es firme.
Yo lo llamo consecuencia. Si has llegado hasta aquí, dime algo. ¿La sangre define una familia? ¿O la elección constante de quedarse cuando nadie aplaude? Te leo.